Hola, muy buen día, que estamos nuevamente un día más. Hoy 6 de enero del año 2021, Día de los Reyes Magos. Hoy celebramos lo que es la Epifanía del Señor. Y hoy en este audio vamos a meditar y a reflexionar lo que es el Santo Evangelio. Hoy el Santo Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y antes de comenzar la lectura del Santo Evangelio, vamos a entrar en oración para pedir la inspiración del Señor y así podamos reflexionar, interiorizar, entender y comprender el mensaje, y así podamos ir poco a poco reflexionando qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es la voluntad del Señor. Lo ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en este momento te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, pero principalmente te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda en este momento sobre mí, para que tú, Señor, utilices mi voz para expresar tu palabra, para que mi voz sea instrumento tuyo, para que todo mi cuerpo, todo mi ser sea hecho y sea solamente para glorificarte. Y que todas esas personas que van a escuchar, que van a meditar, que van a contemplarte en este momento, pueda llegar tu palabra, Señor, a sus corazones. Podamos sembrar esa pequeña semilla dentro de ellos y así tú, Señor, puedas hacer que esa semilla dé frutos y frutos en abundancia, para que así puedan irlas compartiendo con sus familias, con sus seres queridos, con sus compañeros, con sus vecinos, y puedan ir expresando y dándote a conocer mucho más, para que tu bendición, Señor, y tu amor se vaya esparciendo por todo el mundo. Y comenzamos la lectura del Santo Evangelio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como le digo, el Evangelio está tomado de Marcos 6, versículo 45 al 52. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecerse, la barca estaba en medio del lago. Jesús, que había quedado solo en la tierra, Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes que terminara la noche, fue hacia ellos, caminó sobre el mar como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediatamente se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Como vemos, este Evangelio nos habla de que el Señor obliga a sus discípulos a que vayan en la barca a cruzar hacia la otra orilla, para que lo esperaran, porque al parecer él se encontraba con más personas y quería despedirse de ellos, atenderlos y después los iba a alcanzar. En este Evangelio vamos a tratar cuatro puntos muy esenciales que en nuestra vida cotidiana sucede muy a menudo. El primero, así como comienza este pasaje que dice: inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Así hoy en día el Señor nos obliga a que nos subamos a esa barca, y esa barca es
se podría decir los problemas, las dificultades, esos momentos de angustia, de miedo, de desesperación. Porque nos sentimos conformes, nos sentimos a gustos cuando estamos en la tierra, cuando caminamos por esta tierra. Pero el momento en el cual el Señor nos dice, vayan a la barca en un lugar en el cual el agua no es estable, hay movimiento, hay tormentas, hay olas, hay aire. Sentimos ese miedo de poder hundirnos, de poder caernos. El Señor, como dice, nos obliga. ¿Para qué? Para fortalecernos. Esa es la única razón por la cual el Señor permite que en nuestras vidas, en nuestro día a día, haya dificultades, haya problemas, haya tentaciones. ¿Por qué? Porque su único propósito es fortalecernos. Después de eso, dice que luego se fue al cerro a orar. En una parte el Señor nos demuestra su humanidad, que Él es verdadero hombre, y al ser verdadero hombre nos da el ejemplo de que el cristiano por excelencia no debe de carecer en lo que es la oración. Constantemente esa debe de ser el alimento espiritual de uno, la oración. Pero por otra parte, el Señor estaba consciente de que había mandado a sus discípulos a cruzar, y Él sabía que iban en camino. Él sabía que iban a pasar dificultad. Él sabía muy bien que iban a pasar momentos duros al momento de cruzar. Pero a pesar de eso, Él dedica un tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a hacer después de eso. Entonces, ese momento de oración también a veces nosotros sentimos como un momento de abandono, como un momento en el cual sentimos que el Señor no está con nosotros. Pero no es que el Señor no quiere estar, sino más bien es una prueba. Es una prueba en la cual el Señor quiere ver si realmente confiamos, esperamos en Él. Es que realmente tenemos la fe bien puesta en Él. Porque el Señor sabe muy bien por lo que estamos pasando. El Señor sabe muy bien las situaciones y cómo es que nos sentimos. Pero Él solamente nos está poniendo una prueba. Es el único motivo y la única razón. El Señor se toma un momento para orar. Eso da a entender que el Señor nos está abandonando. Se podría decir que nos abandona. Pero no es un abandono de que no está al pendiente de nosotros, sino más bien es un abandono al decir, quiero ver qué es lo que haces al sentir que no estoy contigo. Aunque Él realmente sabe lo que estamos haciendo. Nomás que Él quiere ver hasta dónde somos capaces de llegar, si somos realmente fieles a su voluntad, si es que vamos a estar hasta el último al lado de Él. Ese es el motivo por el cual el Señor se retira a orar. A pesar de que Él sabía que había mandado a sus discípulos por un lugar en el cual iban a tener problemas. Y después, en el tercer punto, dice: Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Como les digo, el Señor estaba pendiente de qué es lo que les estaba sucediendo a sus discípulos. A pesar de que Él sabía, Él aún así despide a la gente y toma un momento de oración, pero no se olvida de que tiene a sus discípulos en un lugar en el cual corren peligro. Él los vio a sus discípulos, iban agotados de tanto remar. Así nosotros debemos de agotarnos, de esforzarnos, de luchar y luchar por alcanzar la santidad. Eso es lo que quiere el Señor, ver que nosotros estamos luchando. Él no quiere ver una pereza espiritual, sino más bien quiere ver nuestra lucha diaria, nuestra lucha continua, minuto a minuto ir luchando sin parar. A pesar de que nos agotemos, el Señor está ahí presente. Si nos agotamos, Él está pendiente de nosotros y Él sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Él sabe que no vamos a poder por nuestras propias fuerzas, pero Él nos está viendo. Él está pendiente de nuestros esfuerzos. Y a pesar de que el viento, las tormentas, las olas sean mucho más que nosotros, no nos desesperemos, no nos desalentemos, sino más bien tengamos la confianza en el Señor, porque Él es el único que nos va a sostener y el único que nos va a dar la fuerza necesaria para poder salir adelante.
Entonces el Señor dice, Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. El Señor vio, estaba atento y sabía lo mucho que se iban esforzando para poder cruzar. Pero aquí viene el punto, el cuarto punto. Después dice, fue hacia ellos caminando sobre el mar como si quisiera pasar de largo. Fue hacia ellos caminando sobre el mar como si quisiera pasar de largo. La clave está aquí, como si quisiera pasar de largo. ¿Qué nos da a entender eso? A veces creemos que el Señor nos está ignorando o no escucha nuestra oración o que no nos hace caso porque oramos continuamente, le pedimos ayuda y sentimos su presencia, pero sentimos que nada está pasando. Sentimos que Él está ahí, pero nos seguimos sintiendo con miedo, desesperados. En ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Clamar hacia Él, no rendirnos, no renegar, mantener nuestra fe firme hasta el final, no rendirnos jamás, porque el Señor está pendiente de nosotros. Él está viendo nuestros esfuerzos, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestra fragilidad, Él sabe que somos humanos y que somos imperfectos. Sabe que realmente nuestras fuerzas son limitadas y no podemos solo. Así que a pesar de que veamos que el Señor como que quiere pasar de largo, gritémosle, clamémosles. Así como los discípulos dice que tuvieron miedo al verlo caminar sobre el lago, gritaron de miedo. Así nosotros gritémosle al Señor. Gritémosle y digámosles que se acerque a nosotros, que se acerque a nuestra barca y que nos ayude, que nos dé la fortaleza necesaria y que sin Él nada podemos. Y el último punto, dice, de inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados. Eso quiere decir que cuando nosotros sabemos, estamos firmes y sabemos a quién debemos de recurrir, tarde que temprano, no importa el tiempo, no importa cuánto tiempo nos llevemos, un día, 2 días, una semana, un mes, años, no importa cuánto sea el esfuerzo, cuánto sea nuestro agotamiento por ir remando contra marea, contra el viento, no importa cuánto sea nuestro esfuerzo y agotamiento, el Señor está al pendiente de nosotros, el Señor nos está cuidando. El Señor nos está poniendo a prueba. Él quiere ver nuestra franqueza. Él quiere ver nuestra fidelidad hacia Él. Él quiere ver nuestro amor. Y cuando nosotros cumplimos con todo eso y nos mantenemos firmes, el Señor de inmediatamente calma el viento. Lo calma. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder sobre aquí en la tierra, en el cielo, en el infierno. Él tiene el poder de hacer y deshacer cualquier cosa que Él quiera. Él tiene el poder sobre todo. Pero cuando nosotros nos entregamos y somos firmes a su voluntad y aceptamos aceptamos esas tormentas, esos vientos, esas mareas, cuando aceptamos todo eso, el Señor se sube a la barca e inmediatamente calma el viento. O sea que hace a un lado esos problemas, resuelve esos problemas, los quita. ¿Por qué? Porque Él vio que nos esforzamos por luchar, a pesar de que por nuestras fuerzas no pudimos concluirlo o no pudimos resolverlo, pero Él con eso se basta. Él con eso se siente conforme. Con que nosotros nos esforcemos, luchemos, a pesar de que caigamos y nos sintamos de lo peor, pero sigamos luchando hasta agotarnos, Él con eso se siente conforme. Él no quiere que seamos perfectos o que no cometamos pecado, sino más bien Él quiere la lucha continua, la lucha día con día,
Él quiere ver que día con día luchemos por una santidad. Y cuando Él ve que nosotros ponemos de nuestra parte, Él inmediatamente sube a nuestra barca y calma las tempestades. Por eso hoy en este día aceptemos la voluntad del Señor, no dudemos, no lo cuestionemos, seamos más bien como nuestro Padre San José, que Él escuchaba, callaba y obedecía. Él nunca cuestionó la voluntad del Señor, Él obedeció hasta el final y por eso es lo que es, por esa gran virtud de obedecer su voluntad. Así que el Señor habite en nuestros corazones, que nuestra Madre Santísima nos bendizca, nos llene de su fortaleza, de su amor, y como nos lo repite día con día: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que la luz del Espíritu Santo descienda sobre nuestros hogares y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre nuestros hogares por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima. Que tengan un hermoso día. No se olviden compartir este audio con alguna persona que necesita escuchar esta palabra, que necesita el amor de Dios, que está pasando por una crisis y necesita ser fortalecida. Que esta palabra llegue a nuestros corazones y así podamos aceptar la voluntad de Dios. Gracias.